caso. Bueno, estábamos acá y eh, acá terminamos de explicar lo que era la transformación de la vibración en sonido. O sea, primero en electricidad y después de eso se trata la señal, se amplifica y de ahí tenemos la salida en los amplificadores. Y les cuento de paso cómo se hacen los conciertos grandes. Los conciertos grandes. Se pone el amplificador en el escenario. Cada artista tiene su amplificador, ¿verdad? Eh, Preferido, ¿verdad? Cada uno, algunos usan Fender, algunos usan Marshall. Entonces, uno no le puede sacar eso al artista porque es su sonido característico. Entonces, ¿qué se hace en los conciertos? Se pone el amplificador propio del artista y ahí otra vez se pone un micrófono que capta el sonido de ese amplificador y mete otra vez ese sonido, o sea, esa señal en todo el sistema de amplificación del concierto, ¿verdad? Que ya son parlantes gigantescos y amplificadores muy grandes, eso pasa por la consola, donde se mezcla. Entonces, el sonido final tiene el sonido característico del artista. Eso es importante porque pasa de las cuerdas, va al amplificador del artista, de ahí sale y entra otra vez a un micrófono y de ahí va otra vez la señal a la consola, de ahí se amplifica otra vez y de ahí recién sale por los parlantes. O sea, son 4 o 5 procesos que finalmente son procesos de conversión de energía. Y lo que les comentaba, para ir terminando, les comentaba esto de los materiales de imanes permanentes, que en China, por ejemplo, tienen la ventaja de que ellos tienen muchos materiales de estas tierras raras, así en forma natural, que son materiales con esta alta capacidad de remanencia, y entonces ellos dominan todo lo que es el mercado de los productos que utilizan imanes permanentes. Y ustedes reconocen alguna vez desarmaron un disco duro de los viejos, porque ahora los discos duros ya vienen Sí, bro. implementados. Sí, sí. Ya llegaron a Yo era informática, pero ya patarlo. Ah, bueno, ok. Entonces vas a conocer que este es un imán muy fuerte. No sé si tuviste la oportunidad de pegar por alguna baranda de De esa, hierro. no, ya. No, ¿sabes lo que hacíamos con ese? Los perros agarraban y componían la pantalla vieja del colegio. Esa es la que eran tipo televisor antiguo. Las que eran a De tubo. los catódicos. Los católicos, A tubo, rayos exactamente. catódicos. Sí, Entonces al ese le acercar, componían los perros. mira vos. ¿Y cómo era? Al acercar empezaba a salir colores diferentes, ¿verdad? Y tenía todo el color de la ah, pantalla. sí, ya, ok. Los perros. Bueno, y, perdón, es como les digo, yo, por ejemplo, uso este tengo acá en la ventana es como un portallaves y le puse un gancho acá donde está el agujerito. Y vos sabés que podés colgar, mira, es fuertísimo, es un imán que nunca pierde su fuerza y se usa mucho en disco duro, se usa en algunos motorcitos, ¿verdad? De repente los motores a paso, los motores de las impresoras tienen no sé si hasta este nivel de magnetización, pero usan imanes así bastante fuertes. Y sería el imán de neodimio, el de los discos duros. Una aleación de neodimio, hierro y boro. Nos estamos 10 minutos. Quiere decir que cuando uno entra por segunda vez ya no son los 40 minutos. Los estos son menos son 20. Y después están los imanes de samario cobalto.
son menos usados que los imanes de neodimio debido a su alto costo y una fuerza de campo magnético más débil en comparación a estos. Bueno, y eso básicamente fue la introducción de lo que son los materiales magnéticos. Quiero consultarles cuánto suele ser las clases normales que tienen así en línea, cuánto suelen durar generalmente, porque es muy diferente a la clase presencial, ¿verdad? Entonces, les consulto eso sí. Y la verdad que, profe, desde mi punto de vista depende de cada profesor. Hay algunos que es 1 hora y otros que tienen 5 horas. No te puedo creer. 5 horas. Sí, hasta las 11 eso Y se queda el profesor. teníamos un profesor, un solo profesor en el semestre pasado que nos hizo quedarnos una vuelta hasta las 11:30. Pero Wow. sí, Pero ya pero era, era full teórico su clase y se pasaba leyendo y explicando toda la teoría. Muchísima teoría nos no, contó. pero habrá sido ya cerca de algún examen o algo, porque me parece mucho ya No, 5 horas. La no, mayoría de las clases agarraba y hacía de 3 horas y media a 4. Wow. Eh, yo creo Pero que solo uno. Encima era viernes, pues no tenía horas. súper apasionado al profesor. pucha, Eh, hay que tener solo garra como alumno y como profesor para 5 horas. sí. Pero la mayoría te explica su PDF y te tira ejercicio y ya está. Ya. Bueno, nosotros, yo quiero eh, limitar un poco entre 1 hora y 1 hora y media, ¿verdad? Porque, o si no, ya se vuelve no muy útil, digamos, la clase porque se pierde mucho la atención y, como les digo, no es lo mismo que estar en una clase presencial porque uno no tiene las herramientas para poder compartir 100% lo que quiere compartir, ¿verdad? Ahora quiero dar una introducción para la siguiente clase. Entonces tengo otra presentación acá. Un ratito. Profe, yo creo que está bien eso de 1 hora y media. Ok, En plan, lo de 40 minutos y después un receso, qué sé yo, de 5 minutos y después otros 40 minutos del Zoom. Y así dividimos bien. genial, Ordenado. genial, genial. Perfecto, perfecto. A ver, entonces ahora les comparto eh, aquí pantalla. Bueno, entonces ahora entramos en lo que es ya la aplicación de los campos magnéticos, ¿verdad? Un poco, no vamos a ver todo esto, pero vamos a dar una introducción. Y primero que nada tenemos que agradecerle a muchos científicos, ¿verdad? Pero a modo de un poco de historia, inicios del siglo XIX, o sea que 1800, 1790, 1800, 1820, 1830 fueron los tiempos en que más se empezó a estudiar los campos magnéticos relacionados con la electricidad, la generación de la electricidad. Se empezaron a descubrir los fenómenos del paso de la corriente en un conductor y cómo esto reacciona, digamos, cuando está insertado dentro de un campo magnético. Por supuesto, antes de esto también hay una historia de la electricidad. Ya se habla de siglo VI antes de Cristo. Un, un, una persona que se llamaba Tales de Mileto fue el que descubrió a través de hay una piedra que es el ámbar, que él se dio cuenta que al flotar el ámbar, él estaba en la orilla de una pequeña laguna, ¿verdad? Entonces flotó esta piedra y empezó a darse cuenta que se le acercaban las hojas que estaban ahí alrededor. O sea que él flotó la piedra y era una fuerza atractiva hacia la piedra, todas las hojas que estaban ahí, hojas secas. Entonces, él fue digamos, eh, ¿cómo se llama esto? El que registró este fenómeno que se llama Tales de Mileto, el científico.
Eso ya fue 6 siglos antes de Cristo, imagínense. Y bueno, después viene esta época donde ya están estos grandes científicos que ustedes conocen, ¿verdad? Ørsted, que es un físico y químico danés. Ampère, que ustedes conocen la unidad de medida amperio, ¿verdad? Que es la intensidad de corriente. Después está Michael Faraday. Bueno, Ampère era francés, Michael Faraday era británico. Después hay otros muchos que vinieron junto con ellos y también después, por ejemplo, Ohm, que era alemán, la ley de Ohm, ¿verdad? Él fue el que estudió la relación entre la resistencia, la corriente y la tensión. Y fueron los primeros tiempos en donde se empezó a descubrir realmente la electricidad y se empezaron a generar las primeras ecuaciones. Y después vino un científico que se llama Maxwell, que él fue el que sintetizó, ¿verdad? Fue muy inteligente porque sintetizó todo lo que estos otros habían descubierto y generó las famosas ecuaciones de Maxwell. Y a partir de ahí quedó ya todo más, como le dije, más sintetizado. Y después de la época de estos tres, que fue ya 1870, 1880, ya vinieron las grandes aplicaciones de la electricidad. Eso conjuntamente con la revolución industrial que se dio en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Imagínense el crecimiento de Nueva York, París, Londres, Berlín, todas estas ciudades que eran las capitales del mundo, empezaban a invertir mucho dinero en sus científicos, en todos los descubrimientos. Ahí surgió, por ejemplo, Siemens. Antes de eso estuvo los grandes, ¿verdad? Edison. Y ustedes ya saben la competencia de Edison. A ver si me dicen. El grande Tesla. Nicolás Tesla. es Nikola Tesla, ¿verdad? Entonces, Nikola Tesla empezó a trabajar con Edison, pero después tuvieron unas cuantas diferencias y Tesla pasó y se empezó a trabajar con Westinghouse. Y empezó ahí otra línea y una rivalidad entre Tesla y Edison, porque Edison, como él había trabajado mucho con la corriente continua, él promulgaba eso y Tesla, sin embargo, estaba descubriendo lo que era la corriente alterna y que fue lo que finalmente perduró y es lo que, bueno, en realidad las dos, ¿verdad? Pero la corriente alterna empezó a aplicarse mucho más en la distribución de la electricidad. A ver, acá hay un mensaje. Al final Tesla ganó, pero perdió. Sí, ¿verdad? Se dice que terminó muy solo y un poco abandonado y sin el reconocimiento que se merecía en su época. Pero unos 30 años después, por ahí ya empezó a verse, digamos, lo significativo que fue todo lo que él descubrió. Eso queda a cargo de ustedes, ¿verdad? Investigar cada uno. Es demasiado interesante conocer la historia. Bueno, y gracias a esto que iniciaron todos los estudios, tenemos muchos conceptos que manejamos actualmente, ¿verdad? Los imanes tienen unas líneas de fuerza, ustedes seguramente ya saben eso, son líneas imaginarias y no tan imaginarias también, porque son reales pero no se ven, ¿verdad? Pero si uno pone un imán, como se ve acá en la figura del medio y en la figura de la derecha, y yo esto hice, ustedes pueden poner un imán y le ponen encima una hoja y empiezan a limar algún hierro, agarren por ahí un hierro viejo que tengan y con una lima empiecen a limar ahí encima y que caigan ahí